Bueno, vamos a seguir con nuestro análisis de la carta a los Corintios. Abran sus Biblias, por favor, allí en 2 de Corintios, capítulo 3. Toda la palabra, dice la Escritura, es inspirada por Dios. Bueno, vamos a pasar a la palabra. Después de haber escuchado qué importante era el perdón, la identidad de los falsos profetas, y ahora vamos a ver un nuevo tema muy importante. Aquí el apóstol Pablo destaca el ministerio del Espíritu sobre la letra. Destaca el ministerio del Espíritu Santo, su impartimiento de las verdades profundas de Dios, transformadoras en cada corazón, pero también hace una comparación con el antiguo pacto, que era la letra. Así lo describe el apóstol Pablo, como la letra, como algo que solamente siguiendo una rigurosa, estricta manera o forma de cumplimiento podían agradar a Dios. La ley, el apóstol Pablo dice que a través de la ley conocía el pecado, porque si la ley no me dijera amarás a tu prójimo y yo odio a mi prójimo, me hago transgresor. Pero hay una nueva, dice, ley que habita en nuestros miembros, y esto no es de la letra, esto es don del Espíritu, dice su palabra. Y vamos a entrar, vamos a ver aquí nuevamente otros tres temas muy fundamentales, y el primero es: somos cartas de Cristo. Pero antes vamos a buscar allí en Romanos 7. Antes de pasar al tema, de manera de introducción, que el apóstol Pablo aquí destaca el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a ver 7:6, dice así: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nuevamente, bueno, el apóstol Pablo aquí nos reitera, y esa era, bueno, en términos generales, esa es la doctrina fundamental que debemos conocer. Dice aquí que en otro tiempo estaban bajo la ley, bajo la letra, ahora bajo el régimen del Espíritu. Ahorita vamos a ver eso, porque solo manera de introducción lo quiero leer. También vamos a leer Romanos 8:14, un versículo que ya constantemente estamos leyendo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es un mensaje contundente. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Bueno, quiero enfatizar esto por el tema que vamos a iniciar. Bueno, vamos a leer otro más. Primera de Juan, tres, 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a verlo con calma. Vamos a ver del 1 al 6. Vamos a regresar a 2 Corintios 3.
Segunda de Corintios 3. Del 1 al 6. Dice así. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El apóstol Pablo está hablando de algo que como iglesia debemos de experimentar. No es algo que nosotros podamos apreciar solamente literalmente, porque todos nosotros de alguna manera entendemos cuál es nuestro rol, cuál es el propósito por el cual venir, por el cual congregarnos. No es solamente porque pues es una costumbre. Bueno, el apóstol Pablo comienza aquí hablando acerca de resultados. A él, o anteriormente, o en su momento, el apóstol Pablo estaba pasando una situación donde él era cuestionado. Era cuestionada su autoridad apostólica, puesto que siempre ha existido la adversidad, las personas que se oponen a las autoridades establecidas por Dios. En este caso no era la excepción. Todos hemos entendido que en los primeros capítulos el apóstol Pablo está triste porque dentro de la iglesia de Corinto aún permanecían personas que reprobaban la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo comienza este capítulo 3 con algo muy contundente. Ustedes piden una referencia mía escrita por una autoridad. Aunque nosotros, si ustedes leen la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo habla de que él subió a Jerusalén a buscar a los apóstoles o a los apóstoles que eran antes que él. Había autoridad espiritual, había una autoridad. Y él fue y dice que llegó y encontró, no encontró a Pedro, pero encontró a Santiago y dice, y Santiago me dio la diestra en señal de compañerismo. Quiere decir que había una aprobación no de ellos, sino de Dios. Porque todos ellos fueron llamados para predicar a Cristo. Y todos ellos en diferentes formas y en diferentes lugares llevaron el evangelio. Pero el apóstol Pablo tenía esta encomienda muy grande. Entonces él les dice, miren, ustedes me piden una referencia de un líder que tenga un reconocimiento grande. Yo voy a ir más allá. Yo les voy a mostrar algo más allá que una firma o que el respaldo de un hombre mortal. Voy a ir más allá. ¿Saben quiénes son mis cartas de recomendación? Aquellos que han conocido el Evangelio. Aquellos que han sido transformados de una vida vieja a una vida nueva. Aquellos que están dando evidencias y que están dando fruto de que son nuevas criaturas. Más adelante vamos a encontrar este tema que predomina. El apóstol Pablo tenía que establecer profundamente qué era una vida transformada, a una vida que solamente seguía una religión
y que se volvió de alguna manera el legalismo, un legalismo profundo en el hombre. Esto no proviene de Dios. El legalismo, el irnos a los extremos, no es de Dios. El versículo clave aquí es que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Un ejemplo, solo les voy a poner un ejemplo de lo que es ser cartas de Dios o cartas de Cristo. ¿Qué es una carta? Una carta es algo privado. Una carta no se lee porque lleva un destinatario personal. Antes, los que son de mi edad, se darán cuenta que antes la forma de comunicación era a través de cartas. Llegaba el cartero con una carta sellada, con una, ¿cómo le llamaban, Maru? Estampilla. Con una estampilla que era como un sello de no haber sido violada, de no haber sido abierta. Entonces, esas cartas eran privadas. Si alguien te mandaba una carta, tenía que llegarte sin ser abierta, porque esa carta estaba prohibido que fuera abierta, porque era confidencial. El contenido era confidencial. Solo tú podías saber lo que esa carta era. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando y dice, nosotros somos cartas escritas por Dios, no con tinta, no con cosas efímeras, pasajeras, sino con el Espíritu. Hablábamos la semana antepasada de la garantía que es el Espíritu Santo para aquellos que son de Él. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, eres de Él. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Y todo aquello que produce fruto es porque el Espíritu de Dios está en Él. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice. Ustedes, miren, volteen a ver esas personas a las cuales les hemos hablado el Evangelio de Cristo, a las cuales les ha llegado esa verdad profunda que transforma un corazón. Véanlo su comportamiento. Aquel que antes robaba, ya no roba. Aquel que antes se emborrachaba, ya no se emborracha. Aquel que antes hacía tal o cual cosa, ya no lo hace porque ha sido transformado. Vean el poder transformador del Evangelio que yo predico. Esta es mi carta de recomendación. No necesito el aval de cualquier hombre. Véanlo. Lo que la palabra que el Espíritu vierte en mí y la palabra que yo predico proviene de Dios. Vean la conducta de los hombres. Ellos son mi carta de recomendación. El apóstol Pablo entendió bien el concepto de lo que era permanecer en el Evangelio y vivir para el Evangelio. Y él sabía que el fundamento era morir al yo. Jesucristo decía, todo el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en esta vida, en esta carne, lo vivo para servir a Cristo. Lo vivo para honrar a Cristo. Lo vivo para obedecer a Cristo. Lo vivo para dar un testimonio vivo de quién es Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquí radica el Evangelio. El Evangelio no radica en traer una Biblia, no radica en conocer mucho la palabra, radica en la conducta. Colosenses. Ya en algún momento repasamos esta carta, no sé si se acuerdan, pero si no, ahorita vamos a recordar un poquito. Está delante de Filipenses. Colosenses 1. Vamos a leer del 5 al 10. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día en que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros
quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí vemos el ejemplo de lo que es ser una carta del Señor. Una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu. En pocas palabras, aquí vemos el testimonio de personas que son portadoras del Espíritu Santo. He oído de ustedes y de vuestra fe, que es una fe verdadera, impartida, explicada, predicada por un hombre llamado Epafras, que tiene todo nuestro reconocimiento, porque es un hombre que está comprometido con la verdad. Él les predicó este evangelio de verdad. Y este evangelio, ¿qué dice? ¿Es estéril? Este evangelio dice, produce fruto. ¿Cuál es el fruto? Él dice que este evangelio, al llegar al conocimiento de él, este evangelio está produciendo en ellos fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Sabes cuál es el fruto? Nuestro comportamiento. Es evidente. Es evidente cuando alguien es guiado por el Espíritu de Dios, porque tiene los frutos que da el Espíritu Santo. Pero me gusta mucho el versículo 9 y 10. Miren, vamos a leer otra vez. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Desde el día en que yo escuché que ustedes dan testimonio, que ustedes son cartas abiertas, cartas leídas, que los hombres los conocen, que los hombres los pueden ver, que los hombres a ustedes ven su comportamiento. Desde ese día, desde que nosotros escuchamos esto, no cesamos de orar por vosotros, porque esto es una guerra espiritual. Tienes que permanecer en esto, tienes que luchar todos los días. Santiago dice que todos somos tentados. A todos viene y nos va a venir la tentación. Pero hay de aquellos que permanezcan, o que no rechacen, o que no busquen a Dios cuando viene la tentación. 10. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo debe andar uno? ¿Qué ser o qué es andar o qué es ser dignos de andar en el Señor? ¿Sí dice así? Para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Yo no justifico, la verdad, hermanos, claramente les digo, yo he escuchado muchos hermanos les preguntan, hermano, ¿cómo anda? Pues ando desanimado, hermano. La palabra desánimo no cuadra, no va con aquellos que están viviendo una vida en una constante relación con Dios. Van a haber pruebas. Van a venir las tentaciones, pero Jesús nos advirtió y dice, orad. ¿Para qué? Para que no entréis en la tentación. Aquí claramente nos dice para que creciendo en el conocimiento, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Un cristiano, un hijo de Dios, alguien que es guiado por el Espíritu, alguien que tiene el Espíritu de Cristo, siempre va en un crecimiento, no en una decadencia moral
no en una decadencia espiritual, no es cristiano solamente cuando las cosas van bien. No es alguien que solamente está motivado y animado cuando las cosas están a su favor, sino es aquel que crece aún en la adversidad, es aquel que crece aún en la prueba, es aquel que crece aún cuando la situación no va toda bien, porque su condición o su vida espiritual no tiene que ver con las circunstancias de la vida, tiene que ver con una vida en un pleno conocimiento de Dios y va en un crecimiento. Dice que este tipo de persona agrada a Dios en todo, busca agradar a Dios en todo. No invita a Dios solamente en aquellas cosas que le conviene, no, es una persona que está dispuesta. Si Dios te dice no, es no. Si Dios te dice por aquí no, es por aquí no. Que agrada a Dios en todo. Esta es la condición del evangelio verdadero. Esto es lo que produce una vida guiada por el Espíritu de Dios. Así que el apóstol Pablo quiere que hagamos una autoevaluación de lo que somos como iglesia. Recuerda que era una iglesia, ¿no? Que no se te olvide el propósito de la carta, de la primera carta. El primer propósito de la primera carta a los Corintios era corregir el problema de falta de madurez que había en aquellos cristianos o en aquella iglesia de Corinto. Y todo tiene que ver con una vida de una verdadera búsqueda. Y si hay un pecado, un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento nos pone del otro lado siempre. Dios no descarta, Dios no desecha un corazón que viene a Él contrito y humillado. Dios nunca va a desechar un corazón que viene con un quebranto de corazón y pidiendo la misericordia de Cristo. Jamás Dios lo va a rechazar. Y esto siempre nos va a llevar a crecer. Dios no nos pone el pie, Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos aquellos vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a pasar al segundo punto muy importante. Vamos a leer del 7 al 11. Déjenme ver. Dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí está hablando el apóstol Pablo de algo. Cuando Moisés, todos sabemos que Moisés fue el único hombre que pudo ver a Dios, por lo menos sus espaldas, y no pereció. Todos sabemos que Moisés era aquel que dice la Biblia que hablaba con Dios cara a cara. Y cuando Moisés, la evidencia de que Moisés estaba hablando con Dios era que su rostro resplandecía. Y el pueblo no podía fijar su mirada en Moisés. Y Moisés tuvo que ponerse un velo. Pero aquí el apóstol Pablo dice que ese rostro poco a poco volvía a su normalidad y no permanecía siendo glorioso.
necesitaba ir al Sinaí nuevamente y volver a estar frente a Dios y volver a tener un rostro resplandeciente. Y él venía y le hablaba al pueblo, pero con un velo, porque el pueblo no podía ver la gloria de Dios a través de Moisés. No soportaban. Había algo en ellos que no podían verlo. Entonces Moisés se ponía un rostro y dice, pero si esta gloria, si esta forma de evidencia de un hombre que hablaba con Dios, vivía con Dios, comía de Dios, y su comportamiento era conforme a Dios, si esto solamente esto era algo pasajero, mas sin embargo fue algo que quedó para la posteridad. Todos los que estamos aquí recordamos el ministerio de Moisés como un hombre de Dios, como un hombre manso, como un hombre que fue temeroso de Dios y que alcanzó gloria, en el sentido de que está en el capítulo 11 de Hebreos, como un héroe de la fe, como un hombre que trascendió en esta vida. Pero la gloria que había en su rostro tenía un límite. Pero lo que este nuevo pacto nos enseña a través del Espíritu es que éste permanece siempre. Cada que tú vayas a la presencia de Dios, cada que tú estés ahí, no es porque tú quieres, es porque el espíritu de vida que hay en ti necesita ese alimento. ¿Por qué decía el apóstol Pablo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque necesitamos constantemente buscar a Dios. Vamos a ver. Jeremías 31. Aquí claramente nos está hablando del antiguo pacto de la letra y ahora el régimen o el nuevo pacto del espíritu. 31 les dije, ¿verdad? Vámonos rápido porque traigo muchos versículos. Bueno, 31. Del 31 al 33. ¿Lo tienen? Bueno, este es algo profético de Jeremías hacia el nuevo pacto que vendría a través del Mesías. Dice aquí: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonará la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Está hablando de un nuevo pacto que haré. No un pacto de letras, sino un pacto donde mi ley la escribiré en un corazón restaurado y renovado. Si nuestro corazón, cuando venimos a Cristo, no es restaurado ni renovado, nosotros no podemos tener esa condición de poder tener el Espíritu en nuestras vidas. Lo primero que va a hacer Dios es venir y cambiar ese corazón duro, ese corazón de piedra, por un corazón nuevo. Y ahí pondrá su ley. Este es el nuevo pacto. Régimen del Espíritu. Veamos otro versículo. Hebreos 9:15.
Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este es un nuevo pacto. Quisiera que comprendiéramos los primeros párrafos de Jeremías. ¿Con quién iba a ser un nuevo pacto? Con su pueblo. Lo haré un nuevo pacto con Israel y también con Judá. Ahora, nosotros no éramos Israel, ni tampoco éramos Judá. Pero acuérdense, ¿qué dice Juan 1:12? Bueno, antes dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el 11. ¿A quién vino? ¿Con quién quería hacer un nuevo pacto? Con Israel. ¿Para qué? Para que anduvieran en sus estatutos, para que anduvieran en sus caminos, porque ellos invalidaron su primer pacto. ¿Y cómo lo invalidaron? Pasaron por alto la ley de Dios. Dice más, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto lo vamos a entender en el siguiente tema que traigo aquí. Lo vamos a entender más claro. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí entramos usted y yo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son hechos por voluntad humana, por voluntad de hombre, sino de Dios, a través del Espíritu Santo. Nosotros hemos alcanzado misericordia. Acuérdese de aquella mujer sirofenicia cuando llegó y le dice a Jesús que su hija estaba siendo atormentada por un espíritu malo. Quería que Jesús echara fuera ese demonio. Pero Jesús, probando el corazón de ella, pero también enseñándonos una verdad eterna, le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Quiénes eran los perrillos para los judíos? Vamos a entrar a un tema muy importante, pero tenemos que comprender esto. El pacto es a través de la sangre de Jesucristo, administrado por el Espíritu Santo. Y no es un pacto, no es una letra que, es que yo no puedo amar a mi hermano, es que yo no puedo dejar de tomar, es que yo no puedo dejar de decir, de hacer tal o cual cosa. No es eso, porque si Dios está en ti, si el Espíritu Santo está en ti, no eres tú, es Dios en ti. Yo intenté dejar de tomar y de drogarme muchas veces por mí mismo. Había veces que yo me confrontaba a mí y me decía, ya no quiero hacerlo y me voy a abstener, y solamente hacía eso, abstenerme cierto tiempo. Pero después volvía y recaía en la droga. Yo empecé desde muy joven a tomar. Yo empecé de los 12 años. Y no era así de que tomara y no, yo me quedaba tirado en el piso. Varias veces me tuvieron que llevar a mi casa y mi mamá me daba unas tundas. Y se ponía a llorar y me decía muchas cosas, me ofendía porque ella no, su incapacidad o su, ¿cómo se podría decir? Su frustración de que no podía hacer algo ella en mí. Y que yo ya no le tenía miedo a los golpes, no le tenía miedo a los insultos. Yo era una persona borracha. Me mandó de valle aquí a Morelia con mis abuelos paternos,
porque ella pensó que ellos me harían mano dura. Y sí, mi abuelo era un hombre de mano dura, pero aún así, yo seguí siendo bueno, ayer alcohólico, aquí me volví adicto a la droga. Cuando yo trabajaba, me empecé a juntar con muchachos mayores que yo. Yo era un adolescente, me empecé a juntar con muchachos mayores y yo veía cómo sacaban el cigarro de marihuana, fumaban y se lo pasaban. Y uno de ellos me dijo, ¿quieres? Y yo dije, pues a ver. Y esa vez no supe ni cómo llegué a mi casa, pero me gustó. Después empecé a comprar. Yo siempre fui muy impulsivo. Yo ya tenía la edad de 16 años y yo ya era una persona ya destruida totalmente. Intenté de una manera u otra y nunca pude. Hasta que un día, en una reflexión profunda y en una ansiedad y ganas de morir, llegó Cristo a mi vida. Llegó Cristo a mi corazón. Y alguien me dijo, oye, joven, ¿quieres entregar tu vida al Señor? Le dije, sí. Te lo digo con todo mi corazón y a manera de testimonio, desde ese día se acabó mi obsesión por drogarme. No era yo. No era mi fuerza de voluntad. Todos podemos tener fuerza de voluntad, pero solamente eso nos va a durar un tiempo. Quizás 20, quizás 5, quizás 3 años, no lo sé. Quizás meses, quizás 50 años, no lo sé. Pero Cristo en ti, Cristo en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida te va a fortalecer porque Él conoce tu necesidad. Lee Romanos 8 completo, el capítulo. El apóstol Pablo está aquí hablando del régimen del Espíritu y cómo el Espíritu viene a regenerar nuestras vidas, cómo el Espíritu viene a fortalecernos de nuestras debilidades, cómo el Espíritu viene a guiarnos a toda verdad, cómo el Espíritu Santo viene a convencerme de pecado, cómo viene a contristar mi corazón para que yo sea un hombre de Dios. Este es el nuevo pacto, un mejor pacto. Esto abarca mucho, hermano. Yo solamente estoy dando una referencia muy superficial de lo que es el nuevo pacto, pero esto es algo muy, muy profundo. Hebreos 8:8. Alguien búsquelo, por favor. Ahí se ayúdeme alguien. Hebreos 8:8. Al 10. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo no me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por su pueblo. Está hablando del pacto en Jesucristo. Y ahorita sigue ese tema que es hermoso y fundamental. Es a través de Cristo. Yo les decía que una vez yo tuve un pastor que iba a las secundarias a enseñar la palabra, pero alguien le dijo, no debes de nombrar a Cristo. Le vamos a dar permiso, usted no se va a presentar como pastor, se va a presentar como maestro. Y aquí está prohibido hablar de Cristo. Cuando le dijeron eso, él aún siguió, se presentó como maestro y siguió hablando, pero lo único que hablaba era superación personal. Ya no hablaba un evangelio que puede transformar un corazón, un evangelio que puede tocar el corazón de un joven que esté a punto de suicidarse, un evangelio que pueda tocar el corazón de un matrimonio que esté a nada de divorciarse, un mensaje poderoso de parte de Dios para una persona que esté desahuciada en un sentido espiritual. Si
quitas el nombre de Cristo del Evangelio, le quitas todo. Si quitas a Cristo de tu vida, pierdes todo. Si no es Cristo el centro de tu corazón, no tienes nada. Es a través de ese Cordero sin mancha, sin arruga y sin contaminación que nosotros podemos ser aceptos de Dios. Hablábamos la semana pasada, no recuerdo si fue el miércoles o si fue el domingo, no recuerdo el día, pero hablábamos de que la palabra de Dios aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, nos dice que cuando Dios huele, no huele las buenas obras que tú haces, huele a su Hijo. Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oigan. Y cuando Dios te ve a ti y te ve delante de Él, lo único que ve es a su Hijo en ti, el olor de su Hijo en ti. No está viendo tu mejor obra, no está viendo lo mejor que puedas hacer tú las cosas en tus propias fuerzas. Él está viendo a su Hijo en ti. Él está oliendo la sangre que sube como olor fragante de su Hijo en ti. Este es el nuevo pacto, donde Dios desde dentro de ti produce un cambio interno y es obvio y es evidente a lo externo. Dios nunca empieza de afuera para adentro, Dios siempre empieza de adentro para afuera. De modo que no necesitan decirte cómo debes vestir, de modo que no necesitan decirte cómo debes conducirte, de modo que no necesitan decirte cómo debes hablar, de modo que no deben de decirte cómo debes de tratar a los demás. Jesús decía, todo lo que quieres que los hombres hagan contigo, así haz tú primero con ellos. ¿Quieres que te amen? Ámalos. ¿Quieres que te traten bien? Trata bien. Este es un principio fundamental que tiene que ver con lo que yo soy. Porque es algo que empieza adentro y surge hacia afuera. Es algo que Dios comienza a obrar desde adentro de ti y que puede ser evidente a los demás. Este habla como Él porque estaba con Él. Habla como se parece a su maestro. Se parece a Jesús en la forma en que habla. Así le decían a Pedro, ¿no eres tú Galileo? Hablas como ellos. Tu forma de ser. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a maldecir. Dijo, no. Porque esto Jesús lo había profetizado. Solo para enseñarnos que necesitamos tener una dependencia total de Él y no negar a Cristo nunca. Otro más, Hebreos 12:24. Alguien léalo, por favor. Ador, Lucas 22:20. ¿Lucas qué? 22:20. Alguien lea Hebreos 12:24. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza con la sangre de Abel. A ver, nuevamente, hijo, las primeras párrafos. Escuche, yo te digo hasta dónde pares. Escuche. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ustedes han llegado a Jesús. ¿A quién? ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto? ¿Quién es? Jesús. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador de un o del nuevo pacto. Es el pacto que está hablando aquí Jeremías. Si no, no estaría en el libro de Hebreos. Está hablando de un nuevo pacto que haría con su pueblo Israel, pero que también lo haría con el pueblo gentil. Solo a través de Cristo podemos llegar a Dios. Dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Con quién estaba reconciliando al mundo? Consigo mismo. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Jesús estaba viviendo una vida sin pecado. ¿Quién me redarguye de pecado? Le decía a las grandes audiencias, le decía a las grandes multitudes, a ver, ¿quién me redarguye? ¿Quién me culpa? ¿Quién me ha visto haciendo algo mal? Dígamelo. ¿Quién me redarguye? Nadie. Jesús es el fiador
o el mediador de un nuevo pacto. No se te olvide, es Jesús. Es a través de Jesús. El Espíritu Santo es quien restaura y es quien regenera tu vida. Es el que te fortalece en tus debilidades. Es el que te pone un tope o es el que te pone un freno, si es que hemos sido guiados por él. Ahora, Lucas 22:20. Escuchen, hablando Jesús. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta copa simbólicamente se está declarando abiertamente, pero está usando el vino simbólicamente como su sangre. Nuevamente, hijo, escuchen. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Que por vosotros, ¿por quién? ¿Quiénes son vosotros? ¿Con quién hizo el nuevo pacto? ¿A quién vino? ¿A quién les predicó? ¿A quién confrontó? ¿Quiénes lo rechazaron? ¿Quiénes se pararon enfrente de él y le dijeron: muéstranos señal? ¿A quién le dijeron que por Belcebú? ¿O quiénes dijeron que por Belcebú echaba fuera demonios? ¿Quiénes? Los judíos. Tercer punto, 12 al 18. Regresemos. Así que teniendo de tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijasen la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos ¿qué? ¿Qué pasó con el entendimiento de ellos? ¿De quiénes? ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que como por el espíritu del Señor. Vean, dice que el corazón, el entendimiento de los judíos se embotó, se endureció, se llenaron de orgullo. Podríamos decir, era una ceguera espiritual. Se cegaron. Resistieron el nombre del Señor. Juan 8. Evangelio de Juan 8. Si ya lo tienen, digan amén. 8, vamos a leer del 37 al 43. Sí, bueno. Aquí Jesús dice que le dijo a los judíos que habían creído en él: si guardan mis mandamientos y permaneces en mí, serán mis discípulos. En primer lugar, guarda mis mandamientos
y permanece en mí, para que seáis, o en esto, será una evidencia verdadera y genuina y contundente de que son mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y ¡pum! Brincaron. Ah, caray, ¿hay otra verdad? ¿Hay algo más grande que lo que yo soy? ¿Hay algo más grande que lo que yo he creído? Claramente Jesús les está hablando de un nuevo pacto. Pero ellos brincaron. No los que habían creído en Él, sino aquellos que eran contrarios a Él. Y miren lo que dice. ¿Desde cuándo? Desde el 34, ¿verdad? 37, perdón, dice. Sé que sois descendientes de Abraham en la carne. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué querían matar a Jesús los grandes religiosos de esos tiempos? Aquí está el motivo claro. ¿Por qué? Porque para ellos nomás había una verdad. Porque para ellos nada más había una verdad. Pero mira lo que dice 37 nuevamente. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras matarme, porque mi palabra... ¿Qué sucedía? Porque la palabra de Cristo no hallaba cabida en sus corazones. Rechazaban su palabra. Rechazaban la enseñanza de Cristo. No había cabida en el corazón de ellos. Se resistían a la persona de Cristo. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En la mañana lo estaba leyendo en la Biblia de Jerusalén, y dice así: si ustedes fuesen hijos de Abraham, se parecerían a Abraham, serían como Abraham, actuarían como Abraham, y se alegrarían de mi día, porque Abraham vio mi día y se alegró. Más adelante lo dice. Pero ahora procurad matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Porque yo de Dios he salido y he venido. Voy a volver a leer el 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Hasta ahí les dije. Hasta el 43, ¿verdad? Bueno, ya me pasé uno, pero vamos a leerlo todo. Y a mí, que os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Había un orgullo, y el orgullo nos provoca ceguera espiritual. Cuando hay orgullo, pensamos que tenemos la verdad absoluta. Mi forma de pensar es la correcta, la forma en que yo hago las cosas es la correcta, y hay una ceguera. Hay una venda en nuestros ojos. Hay algo que no nos deja ver más allá
de lo que es la verdad que nos predica Cristo. Jesús decía, conocerán la verdad y la verdad os hará libres, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y decía, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice, todo aquel que practica pecado, esclavo del pecado es. ¿Cómo que no? Y Cristo ha venido a darnos libertad, pero es a través de Él. No es a través ya de la ley, es a través de Cristo que nosotros podemos ser libres. La palabra claramente dice, en Cristo somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo. Ellos rechazaron a Cristo. A ellos se les predicó Cristo y ellos permanecían con un velo en su mente porque estaban embotados, porque estaban necios en sus corazones, aferrarse a la ley de Moisés. Pero Jesús les dice, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Yo he venido a darte libertad. Todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero ellos rechazaron a Cristo. Y dice que cuando vengan al conocimiento de Cristo, cuando reconozcan el señorío de Cristo, cuando reconozcan que a través de Cristo es que vamos al Padre, cuando reconozcan que el nuevo pacto es a través de Cristo y que fuera de Cristo no hay salvación, Jesús le dijo, yo soy la puerta y todo el que por mí entrare será salvo. Unas palabras contundentes. Yo soy la puerta. Yo soy esa puerta que Dios ha puesto para poder entrar al Padre. Yo soy la puerta y todo el que entrare a través de mí o por mí será salvo. No hay otra forma. Hay muchos judíos que tienen esa venda en sus ojos, pero cuando llegan al conocimiento de Cristo, dice que esa venda se cae, porque es a través de Cristo que podemos. Hace unos días hablaba con una persona y me decía que en el siguiente capítulo vamos a ver que el Dios de este siglo describe al diablo como el Dios de este siglo. Porque Jesús lo dijo claramente. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Porque él es un mentiroso y padre de mentira. Porque cuando habla de él, de lo suyo habla. Habla de su propia, él no se somete a ninguna autoridad divina de parte de Dios. Él habla lo que él quiere. Él engaña, es un engañador, un mentiroso. Lo está diciendo Jesús claramente y le está diciendo a los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham. Una cosa es ser hijo y otra cosa es ser descendiente. Ustedes descienden de Abraham. Y si ustedes son hijos de Abraham. Pero la diferencia está en que ustedes pueden ser guiados por el Espíritu o pueden ser guiados por el diablo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿No les dijo así a los judíos? A esos judíos que se rebelaron, a esos judíos que lo rechazaron, a esos judíos que no respetaron ni tenía cabida la palabra de Jesús en ellos. ¿No los llamó hijos del diablo? Siendo judíos. Hermano, no tenga miedo. ¿Sí o no los llamó hijos del diablo a esos judíos? No todos. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos judíos han venido al conocimiento de Cristo cuando ese velo les es quitado por Cristo. Y les es revelada la salvación a través de Cristo. No hay otra forma de salvación. Los judíos, para poder venir a la salvación, tienen que reconocer a Cristo. Si no, no hay salvación. La Biblia es clara cuando dice que oremos por la paz de Israel. Claro. Que oremos por el pueblo de Israel. Claro. Yo maldeciré a quien te maldiga y bendeciré a quien te bendiga. Pero nosotros tenemos que entender que hay un remanente fiel de Israel. Y que Dios bendiga a ese remanente fiel. A ese remanente que ama a Dios. Que teme a Dios. Dios los bendiga a todos ellos.
que son pueblo de Dios. Jesús no tuvo miedo. Hay un velo. La semana entrante vamos a ver esto. Cómo el Evangelio es encubierto. Encubierto no es que Dios lo cubra, no. Vamos a verlo mejor la semana que entra. Cierren sus ojos.